Listo, señor. Entonces, como parte de la nivelación informativa, vamos a ver lo que son células procariotas y eucariotas. Esta es la pregunta en la que motiva la nivelación de este día. Saber cuáles son las diferencias, digamos, entre procariotas y eucariotas y así saber qué forma tiene el ADN de las bacterias, que ciertamente son procariotas. ¿Qué estudiaremos en esta clase? La destreza que se trabajará en esta clase a fin de subsanar esta laguna académica es la siguiente. Ciencias naturales, biología 5.2.1, esta es la destreza codificada. Analizar las hipótesis sobre la evolución de las células procariotas y eucariotas basadas en la teoría de la endosimbiosis y establecer semejanzas y diferencias entre ambos tipos de células. Tenemos aquí efectivamente una representación sobre el ADN bacterial. ¿Ya? ¿Alguna duda o inquietud al respecto, señores estudiantes? Dale, sí. Perfecto. Listo. Seguimos. Comentarios sobre la pregunta: ¿qué forma tiene el ADN de las bacterias? Señores estudiantes, el conocimiento de las diferentes características de las células permite comprender de mejor manera cómo se organiza la vida sobre el planeta y que a pesar de las diferencias existentes entre los seres vivos, todos estos están constituidos por los mismos elementos químicos y que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en una abundancia que ronda el 95% del peso de la materia seca de todo ser vivo. No importa, señores estudiantes, si estamos hablando de una bacteria, un hongo, un ser humano, un gatito, una planta de plátano o una mata de abacá. Todos, independientemente del organismo del que se trate, tienen estos cuatro grandes elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Señores, una cosa para que siempre la recuerden: el carbono es el elemento químico de los organismos o de los seres orgánicos, porque es sobre este elemento que se montan todos los demás átomos para formar las biomoléculas. Tenemos un cuadro comparativo, muchachos, sobre las células procariotas y eucariotas. Si alguien me ayuda con la lectura de este cuadro, por favor, que lea la primera característica de la célula procariota. Yo digo, Perfecto, mija. es la célula más antigua, evolutivamente hablando. Ya les vamos a hablar, o les vamos a explicar por qué es la célula más antigua evolutivamente hablando. Dicho sea de paso, ustedes muchachos saben lo que es la simbiosis, la relación ecológica llamada simbiosis. ¿Ninguno recuerda qué significa simbiosis? Ya vamos a subsanar eso. Entonces tenemos que la célula procariota es la célula más antigua evolutivamente hablando. La eucariota es una célula, es la célula evolutivamente hablando más moderna. Dicho sea de paso, ¿nuestras células son eucariotas o procariotas? ¿Las células de nuestro cuerpo son eucariotas o procariotas? Bueno, aquí ya hay un pequeño punto, digamos, para tomarlo en consideración. Otra persona que me ayude con la segunda característica de la célula procariota. Las células, las células de los organismos procariotas no tienen un núcleo variado y tampoco tienen organismos separados por membranas. Muchas gracias, hija. Ciertamente las células de los organismos procariotas no tienen núcleo verdadero. Y no tienen núcleo verdadero porque no tienen membrana nuclear. Ya vamos a ver cómo afecta esta cuestión de la membrana nuclear.
Las células de los organismos eucariotas tienen un núcleo dentro del cual se encuentra el material genético y también tienen orgánulos. Señores estudiantes, nosotros como seres humanos somos eucariotas, ¿ya? No lo vayan a olvidar. Es, ¿cómo les digo? Para mí, digamos, resulta una sorpresa ver que muchachos de tercer año de bachillerato en ese nivel, en tercero de bachillerato, todavía no dominan la diferencia o no saben la diferencia entre una célula procariota y eucariota. No digo a los muchachos actuales, sino que en años anteriores se ha visto, digamos, se ha observado digamos, esta laguna y eso es porque no prestan atención. Esto es bien cortito, esto es bien pequeño, pero sin embargo les sirve un montón. Otra persona, por favor, que lea la tercera característica de la célula procariota. Una tercera persona que lea la tercera característica de la célula procariota. En torno a la célula hay una membrana plasmática que forma una barrera. Por fuera de esa membrana hay una pared celular rígida que proporciona un sostén adicional. Muchas gracias, hija. Sí, las células procariotas, muchachos, tienen una estructura llamada pared celular y eso les otorga un sostén, un soporte a la célula. A diferencia de la pared celular de los vegetales, la pared celular de la procariota está hecha de peptidoglucano, mientras que en las células vegetales está hecha de celulosa. Las células eucariotas que poseen pared celular son las células vegetales. En tal virtud, si alguna vez les pregunto de qué está hecha la célula, la pared celular de las células animales, ustedes me van a decir que esa respuesta está, o que esa pregunta no está correcta, porque las únicas células eucariotas que poseen pared celular son las células vegetales, señores estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Otra persona, por favor, que lea la cuarta característica de las células procariotas. Yo hice. Muy bien. El ADN, el material genético, se encuentra en el citoplasma formado una masa densa llamada nucleoide. Muy bien, muchas gracias. Ya vamos a ver cómo afecta el hecho de que no tenga o no esté protegido dentro de una estructura como el núcleo. El ADN está al interior del núcleo en el caso de la célula eucariota, que es una esfera de membrana que protege el material genético. Finalmente, la célula eucariota no posee ribosomas y que son necesarios para la producción de proteínas, sino que la producción de proteínas en la procariota se da directamente en la membrana citoplasmática, sin intervención de ribosomas. En cambio, en la célula eucariota sí posee ribosomas que ayudan o que participan en la formación de proteínas. Entonces, a saber, muchachos, las células procariotas son las más antiguas evolutivamente hablando. No tienen núcleo porque no tienen membrana nuclear. Tienen las procariotas una pared celular de peptidoglucano. Las eucariotas, las únicas que tienen pared celular son las células vegetales. El ADN está nadando en el citoplasma, mientras que en la célula eucariota está dentro del núcleo. Las procariotas no tienen ribosomas, las células eucariotas sí tienen ribosomas. Ojo que esto va a ir apenas, digamos, estamos tratando de normalizar, digamos, esta cuestión de las clases, de las lecciones. Esto va segurito en una prueba, muchachos. Sea una prueba online, sea una prueba presencial, una prueba en general, les voy a preguntar. Acuérdense, muchachos. Pónganle ahí, anótenle en sus cuadernitos, en sus apuntes en este momento lo que les voy a preguntar. Lo de los ribosomas en células procariotas y eucariotas. Hasta aquí, ¿alguna duda o inquietud al respecto? Las bacterias, al ser organismos procariotas, no poseen membrana nuclear ni núcleo definido. El material genético de la célula procariota en longitud es mucho menos extenso que el de la célula eucariota.
Y al no ser tan extenso como el ADN de las eucariotas, este se dispone en el citoplasma sin necesidad de entorcharse, o sea, de torcerse, como lo hace el ADN de las células eucariotas al interior del núcleo celular. Así, haciendo una comparación, una analogía, muchachos, piensen en lo siguiente. Cualquiera de los presentes, ¿cómo va a ser más fácil llevarse una red o transportar una red sumamente extensa? Si ustedes envuelven esa red y la ponen dentro de una fundita o si la arrastran por todo el trayecto que necesitan recorrer. ¿Cómo va a ser más fácil llevar esa red? Entorchando el material genético. Eso es lo que pasa precisamente con el ADN de las células eucariotas. Se tuerce sobre sí mismo esa red, por así decirlo, que les pido que imaginen, para poder entrar en un espacio reducido de tamaño. Esta es la longitud del genoma de diferentes organismos. Observen cómo las bacterias tienen el ADN, digamos, más pequeño. Este es el tamaño, se calcula en tamaño o en pares de bases. Entonces, lo que son los bacteriófagos, que son bacterias también que comen otras bacterias, o Escherichia coli, fíjense cuál es la cantidad de pares de bases. ¿Cuál es la cantidad de pares de bases de los bacteriófagos? Según según este cuadro. Señores estudiantes, no está por demás recordarles de que estas, aunque son clases online, son clases. Tienen que participar. En todo caso, ya se está preparando el retorno presencial a clases, señores estudiantes. Entonces, bueno, si es que estas clases si, no les parecen, ciertamente van a tener la oportunidad de demostrar lo contrario en clases presenciales, muchachos. Entonces, por favor, esto les digo porque hasta la fecha muy pocas personas me han pedido ayuda de este paralelo para activarle los correos institucionales. Yo hasta aquí, digamos, pongo, digamos, de mí y ya dependerá, digamos, de ustedes. Emitiré el informe este día mismo informando acerca de las personas que no tienen correo institucional. Entonces, bueno, Escherichia coli tiene 4.640.000 pares de bases. Fíjense en cambio, en el caso del maíz, sea maíz, ¿cuántos millones tiene o cuántos millones de pares de bases? Tiene 4.500 millones pares de bases. Esta gran cantidad de material genético expresado en pares de bases tiene que entorcharse para caber en un espacio reducido y la manera de hacer es enrollarse sobre sí mismo. Esto es seguro una pregunta de examen. Las mutaciones en bacterias son un campo de estudio de interés para la comunidad científica actual, ya que estas, al determinar la resistencia de las bacterias a los antibióticos, vienen a constituirse en un problema de salud pública. Según un estudio del Instituto Gulbenkian de Ciencia de Portugal y publicado por la revista Science, la tasa de mutaciones de Escherichia coli ocurre 1000 veces más frecuentemente de lo que se predecía hasta ahora. Ya. Las mutaciones beneficiosas permiten a las bacterias crecer en un nuevo entorno. Esta velocidad de mutación y adaptación de las bacterias explicaría que estos organismos provienen de un pasado evolutivo más distante y mucho más hostil que las eucariotas, por lo que la rápida adaptación en las procariotas es necesaria para sobrevivir en el tiempo. Entonces, observen, señores estudiantes, de que esta propiedad que, digamos, tienen las bacterias de poder mutar está relacionada con el hecho de no estar protegidas por un núcleo celular. ¿Por qué? Porque al no estar protegidas por un núcleo celular están, digamos, expuestas a la acción de enzimas que favorecen, digamos, el rompimiento o el cambio, digamos, de esta estructura genética. Esta estructura genética es la responsable de los cambios persistentes en las bacterias. Por eso es de que
cada vez más las bacterias son más resistentes a los antibióticos. Y esta característica que les hace a las bacterias viene a constituirse en un peligro de salud pública. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda o inquietud al respecto? No, Lice. Perfecto. ¿Cómo evolucionó la vida y las células en el planeta? Muchachos, la semana pasada que vimos sobre el origen de la vida o las condiciones que permitieron el aparecimiento de la vida, lo volvemos a retomar en esta clase en particular. Aquí, en cambio, en este gráfico, que es el mismo gráfico de la semana pasada, le cambiamos, ya no digamos con la composición química o los procesos químicos que permitieron el aparecimiento de la vida, sino que aquí ya vemos en qué parte o en qué atmósfera ya empezó la vida. La vida como tal la conocemos en la atmósfera 3, pero ya un esbozo de vida en atmósfera 2. Voy a ampliar. Observen ustedes, muchachos. En atmósfera 1, que se dio hace 4.500 millones de años atrás, no había vida, pero se dieron las condiciones para que se pueda producir la vida. Entonces, básicamente lo que sucedió en esta etapa de la historia de la humanidad fue lo siguiente: la creación o la formación de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Observen ustedes cómo tenemos acá un gráfico, un esquema sobre las condiciones primitivas o de la Tierra primitiva y el matraz en forma de balón del experimento de Stanley Miller, en el cual Stanley Miller obtuvo proteinoides o sustancias orgánicas a partir de inorgánicas, muchachos. Aquí tenemos bien esquematizado los componentes. El volcán lo tenemos aquí como la fuente productora de CO2, el fuego, el agua en ebullición, que sabemos que el agua en ebullición o lo que causó la fotólisis en la atmósfera 1 fue la radiación solar, los gases atmosféricos que se formaron, el amoníaco, el hidrógeno, etc. Entonces, aquí, muchachos, les está explicando perfectamente cómo se dio o cómo se piensa que se dio el proceso de formación de la vida en la Tierra. Esta información, muchachos, no se encuentra en los libros así como se las estoy mostrando. Este es un esfuerzo, digamos, conjunto del área de ciencias naturales que elaboró este gráfico, en el cual yo estuve a cargo junto con mis demás compañeros del área de ciencias naturales. Entonces, vean, en atmósfera 1 empezó la vida. No empezó la vida, empezó el proceso de formación de la vida, pero no la vida propiamente. La vida verdadera en atmósfera 3, pero podemos, o si me ponen ustedes en atmósfera 2, les hago valer esa respuesta y ya les voy a decir por qué. ¿Hasta aquí alguna duda o inquietud al respecto? Ni una, Lice. Perfecto, muy bien. Vámonos ahora sí a atmósfera 2. En atmósfera 2, muchachos, ya estaban los compuestos orgánicos, pero un compuesto orgánico no hace nada por sí mismo. No le sirve de nada, digamos, al ADN saber reproducirse a sí mismo, porque no le falta energía para continuar ese proceso. No le sirve de nada a una protocélula poder producir energía si no puede reproducirse. Entonces, se piensa, justamente en función, digamos, del experimento de Stanley Miller, que las primeras, digamos, protocélulas fueron coacervados. Los coacervados no son células, señores estudiantes, pero tienen comportamiento parecido a células. En buenas cuentas son bolitas de aceite que exhiben un comportamiento parecido al de las células, en tanto en crecimiento como en reproducción. Ya. Entonces se piensa de que en un punto de la historia, en un punto de la historia remoto, muchos años, miles de millones de años atrás, una esfera formada por una membrana lipoproteica encerró o englobó
a células que podían producir energía. Aquí observen, muchachos, cómo se ve que ingresa a este coacervado una molécula que es capaz de producir almidón y que lo desdobla en maltosa. El almidón es un megacarbohidrato. La maltosa sería un producto del almidón. Entonces, primero, digamos, fue, digamos, el sistema limitante de la membrana, el del coacervado, la formación de ARN y finalmente, introduciéndose dentro del coacervado, estos elementos constitutivos, aparte, para formar una protocélula. ¿Por qué pensamos, muchachos, de que esto se dio así? Por lo siguiente, verán. Al interior de nuestras células existen organelos citoplasmáticos que nos ayudan a realizar las funciones celulares. Pensemos en la mitocondria. La mitocondria, señores estudiantes, hace la respiración celular, ¿ya? La respiración celular, señores, obtiene energía y se encarga de partir la molécula de glucosa en unidades más pequeñas para aprovechar la energía, ¿ya? Pero ahora, ¿cuál es o por qué pensamos de que la mitocondria es otro organismo o fue otra célula? Porque tiene su propio ADN, independiente del ADN de las células. Por ejemplo, ustedes en sus células tienen las mitocondrias. El ADN de las mitocondrias es el ADN que les legó sus madres. En el caso de las señoritas, tienen el ADN mitocondrial de sus señoras madres, que a su vez se lo heredaron de sus abuelitas. En tal virtud, el ADN mitocondrial de las niñas, ¿de dónde viene? ¿Del papá o de la mamá? De la mamá. Exacto, de la mamá, precisamente. Y las niñas pueden legar esto a sus hijitos. Los varones no podemos legar el ADN mitocondrial a nuestros descendientes, ¿ya? Solo podemos legar nuestra parte de ADN que sí se mezcla con el ADN del óvulo, pero en este caso particular, el ADN de la mitocondria, que se forma, digamos, en la concepción, es único y exclusivamente de la madre, que se transmite de madre a hija sin cambio y que ellas pueden transmitir a sus descendientes hijas. En cambio, los varones no podemos transmitir eso. Entonces, vean, por ejemplo, aquí dice formación celular. Tenemos primero la actividad de los coacervados, formación de ARN y la formación celular. Aquí en atmósfera 2, muchachos, empieza la vida. Una protovida, pero ciertamente una vida. Dicho sea de paso, ¿alguien me puede decir qué es vida? Vida, muchachos, es o se considera que hay vida, ya modernamente hablando, cuando hay un intercambio de energía entre el medio externo y un organismo. Ya. Entonces, ¿por qué se les dice esto? Porque los virus no son propiamente células, no son células, son material genético envuelto en una fina capa lipoproteica. Pero para que sean considerados como seres vivos de acuerdo a la teoría celular, les hace falta poseer una célula. Se piensa que las primeras formas de vida fueron los virus. Ya. Por eso los virus no sirven o no sirven para combatir los virus los antibióticos, porque los antibióticos combaten células como células de bacterias o de hongos. ¿Ya? Por eso es que a las personas, digamos, con SIDA, VIH o con COVID, no sirve combatir estas enfermedades con antibióticos, porque lo que tienen es una infección producida por un virus. Ya, entonces aquí, muchachos, en atmósfera 2, observen que está aquí y todo lo que está formando lo que pasó en este periodo de tiempo y debidamente codificado y explicado. A, que es A, coacervado, esta bolita. B, fosforilasa, están describiendo el proceso por el cual se obtiene energía. Ya.
aquí, ARN. Primero fue el ARN, o sea, material genético de una sola cadena o una sola hebra. Luego dio origen al material de doble cadena. Seguimos con atmósfera 3. Aquí es donde propiamente se da la vida. Aquí era esta parte, digamos, de la fotografía donde yo les explicaba, donde se formaban como esta, o donde ustedes ven como estas tortillas, estas piedras en forma de tortillas. No son tortillas, no son piedras, son formaciones de detritos o producto, digamos, del metabolismo de bacterias que se iban acumulando en estratos y daban una forma rocosa. Aquí es donde empieza la vida propiamente, señores estudiantes. Observen ustedes, ya tenemos una célula primitiva, y aquí dice la E. ¿Qué es lo que dice la E? Una bacteria aeróbica. La bacteria aeróbica es engullida por esta célula anaerobia y da origen a la primera célula eucariota. Perdón, no eucariota, sino a la primera célula aeróbica. Esta célula aeróbica empieza a captar el CO2 de la atmósfera y empieza a realizar fotosíntesis, porque pero también se había consumido cloroplastos, que los cloroplastos también tienen su ADN independiente, que no se mezcla. Por eso se piensa que es una forma o una forma celular primitiva. Ya. Entonces aquí es engullida estos organelos, dando origen a la primera célula. Esta primera célula, muchachos, en el caso, por ejemplo, de las células vegetales, si consumieron, por ejemplo, o engulleron cianobacterias, se transformaron en las modernas células vegetales. Si no engulleron cianobacterias, son células animales, muchachos. Este gráfico, muchachos, es un gráfico muy bueno. Esto no está ni siquiera así, digamos, de la manera didáctica, ni siquiera está en libros universitarios o especializados, y eso lo sé porque este es un tema que a mí en lo personal me fascina, me gusta y no lo he encontrado. Este gráfico fue construido para ustedes. ¿Hasta aquí alguna duda o inquietud al respecto? Ninguna duda. Ya listo. Sigamos con la siguiente. Pues bien, ahora tenemos la tarea que ustedes tienen que realizar, muchachos. En su portafolio de tareas van a realizar un cuadro comparativo entre eucariotas y procariotas y colocar 4 características por cada tipo de célula. Adicional a eso, tienen que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es endosimbiosis? ¿Y cuál es la función de la mitocondria en la célula? Entonces, en este momento van a anotar con papel y lápiz. Por favor, busquen en este momento, levántense, busquen un papel y un lápiz. Les doy 30 segundos, por favor. Vayan a ver un lápiz, un papel, para decirles qué es la endosimbiosis. Ya. La endosimbiosis, señores, es la teoría de biología evolutiva que postula que la célula moderna se formó por la relación ecológica entre células independientes. La función de la mitocondria es la obtención de energía a través de la respiración celular. La función de la mitocondria es la obtención de energía a través de la respiración celular. ¿Dónde van a sacar para hacer el cuadrito comparativo entre células procariotas y eucariotas? Las 4 características de aquí, muchachos. Y lo van a sacar. Hasta aquí, ¿alguna duda o inquietud al respecto?
No, Lice. Perfecto. Ya. Les voy a pasar un video, muchachos, y con eso vamos a finalizar la clase. Un momento, por favor. ¿Se visualiza el video? Sí, Lice. ¿Se escucha? También. Sí. Ya. Atiendan, por favor.